Estamos todos puestos a través de esta emisión, como todos los días, con todo este equipo que es un equipo de trabajo, de verdad, no saben ustedes lo divertidos que son todos los que trabajamos aquí y lo bien que la pasamos sabiendo que estamos haciendo un trabajo para ustedes, para la sociedad mexicana y para México, que es nuestra pasión. Estamos listos esta mañana y empezamos. Central FM Equilibrio presenta Lo Mejor de la Semana, con Pedro Ferriz de Con. Lo mejor de la semana. centralfmequilibrio.com. El país tiene de frente una iniciativa presidencial que lo que busca es una reforma energética que llevaría a México a proyectarse al siglo pasado, que es una reforma regresiva y que solamente podría ser resistida por una oposición organizada. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, está haciendo contactos con la Alianza de Va por México para tratar de hacer un bloque común que pudiera resistir este amago que es atentatorio en contra de la inversión, de la seriedad de México, de la credibilidad de nuestro país por los convenios adquiridos con el mundo, en fin, tantas cosas, inversiones por 81 mil millones de dólares. Ya estamos hablando de algo muy importante y Marco Cortés está tratando de hacer esfuerzos para ver cómo es que arreglan este asunto juntos, diferentes partidos políticos, difícil de conciliar. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, mi estimado Pedro. Buenos días, qué gusto saludarte. Mira, Pedro, yo francamente creo que no debería de ser tan difícil, porque es claro, es evidente que esta contrarreforma en materia de energía, pues es muy peligrosa para México. Yo te diría puntualmente por varios motivos. El primero, pone en riesgo el abastecimiento de energía. Hay que recordar que en este gobierno se han generado ya varios apagones regionales del país, y esto es claramente por falta de suministro. Segundo, pone en riesgo nuestro medio ambiente, porque las energías a las que está apostando el régimen López Obradorista son altamente contaminantes. Y tercero, pues está afectando el bolsillo de las y los mexicanos, porque estas energías sucias son más costosas que las energías limpias y renovables. Y ya no en materia energética, pero sí, Pedro, con un impacto importante para el país, pues se trata de inversión. Y cuando se trata de inversión, se trata de certidumbre, se trata de trabajo, que es lo que tanto requiere la gente. Entonces, por donde se le vea, la iniciativa presidencial en materia de energía es realmente retrógrada, es destructiva, y por eso Acción Nacional, con total claridad, Pedro, ha dicho que no la podríamos acompañar porque afecta a las y los mexicanos. Aquí en serio, entre nos, Marco, ¿qué crees que esté pensando el presidente cuando propone cosas como estas? Es que el presidente está unos 50 años atrás y se le olvida que el cumplimiento del Acuerdo de París es un tratado, está firmado por nuestro país, y eso da un mandato constitucional, y que en todo el mundo ya se está hablando de la transición hacia energías limpias y renovables en la Agenda 2030. Entonces te hace ver, con todo respeto lo digo, pero con toda claridad, a un presidente trasnochado, que no está viendo un país moderno, competitivo. A ver, ya las agencias de vehículos, y eso nos puede parecer lejano aquí en México, pero ya están hablando que a partir del 2030, 2035, van a dejar de fabricar vehículos de consumo de hidrocarburos, ya serán eléctricos. Si no avanzamos hacia donde el mundo avanza, pues México se va a ir rezagando, y en este acuerdo de París y de las energías renovables simplemente quedaremos completamente fuera, en detrimento de economía, detrimento de medio ambiente, en detrimento de inversiones y generación de empleo. ¿Tú crees que, por ejemplo, para el PRI, y estoy pensando en voz alta, para el PRI pudiera haber la conveniencia de pactar con el presidente López Obrador cuando se tienen algunas cuestiones políticas que negociar
en las que el PRI resultaría beneficiado y en el corto plazo, digo, yo sé que se están jugando todos y si de repente saliéramos con el garlito de que el PRI cedió a las tentaciones de Morena y fueron obsecuentes con la reforma. ¿Tú crees que hay algún tipo de fuga de esta voluntad unitaria que tendría la alianza entre los tres partidos políticos? ¿O no tienes absolutamente...? Digo, entiendo los argumentos que me das y además son contundentes, pero a veces en la política hay argumentos mucho más cortoplacistas que pueden ser motivo de traiciones o de desviaciones de una intención final. Francamente, Pedro, no lo veo. Lo que yo he escuchado, lo que he visto por parte del PRI es que dicen vamos a revisar a detalle, con lupa, esta iniciativa, queremos escuchar a los especialistas, a los sectores. Bueno, todo eso está bien. Y qué bueno, pues cuando escuchen a los especialistas, cuando se revise con lupa la iniciativa, se verá lo destructiva, lo retrógrada que es, y simplemente pues no podemos acompañar, y estoy seguro que ellos no van a acompañar algo así, porque además fue algo que suscribimos, Pedro. Hay un compromiso de cara a la nación en temas sensibles como es en materia de cuidar la Constitución, cuidar los retrocesos, cuidar la libertad, cuidar la democracia, cuidar los poderes, y por lo tanto yo no veo cómo puedan partidos políticos de oposición acompañar esta iniciativa. Pero habrá que esperar, habrá que ver que ellos pues la revisen y que se hagan, qué bueno, foros, diálogo, porque la gente se tiene que dar cuenta que esto es en detrimento de su bolsillo, en detrimento del medio ambiente, en detrimento de la inversión, y que México, en vez de avanzar, estaría claramente retrocediendo. Sí, señor. Bueno, pues démosle ese tiempo. Por lo pronto, ahí está esta propuesta que a veces no alcanzo a entender cómo se hacen propuestas tan antiguas, pareciera vintage, ¿no? Parecía una cuestión ahí de un... Está raro, Pedro, porque yo creo que se está dejando mal aconsejar el presidente por Manuel Bartlett. ¿Qué es lo que busca? Y esto ya entró al terreno, lo aclaro ante el auditorio, de la especulación. ¿Qué es lo que creo que busca Manuel Bartlett? Pues tener demasiado control, tener demasiada influencia. Imagínate lo que significa controlar la generación de la energía, quitar todos los contratos de energía limpias, renovables, todo lo que se ha venido generando. Pues entonces generas tal poder, tal control, que evidentemente le interesaría a Manuel Bartlett. Ese Manuel Bartlett que tiró el sistema e hizo un fraude electoral. Yo creo que el presidente López Obrador se está dejando mal aconsejar por Manuel Bartlett, que busca tener un control absoluto en materia de energía, y esto es algo que sería sumamente delicado por tratarse del suministro de todo el país. Sí, señor. Pues Marco, gracias por tomar esta comunicación. Estaremos pacientes, pero al mismo tiempo... deseosos, y hablo como ciudadano, como el país tiene que darse cuenta de que hay que abrir los ojos y reaccionar ante este tipo de amagos para México en el siglo XXI, para nuestro desarrollo presente y futuro. Hablas de apagones y tienes toda la razón, ha habido apagones que se pueden multiplicar y al ratito podríamos acabar como Venezuela, pero todo esto tiene que ser visto con una proyección de presente y de futuro, en donde los mexicanos reaccionemos y apoyemos a estas iniciativas que se están dando en el Congreso mexicano, para que no corran y para que no perjudiquen a esta y a las siguientes generaciones. Marco, gracias por tu presencia aquí en el programa. Gracias y buenos días. Encantado, Pedro. Un abrazo, buenos días. Cuídate mucho. Gracias. Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, que dice, no tengo duda que esto no va a correr y que la oposición en conjunto va a reaccionar en consecuencia. Esperamos que así sea. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, a quien saludo esta mañana con mucho cariño. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás, Pedro? Con gusto saludarte y a tus órdenes, como siempre. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por tomar esta comunicación, Jesús. Decirte,
yo creo que está definiendo gran parte del futuro del país con estas reformas que se proponen en el sector energético, en la parte eléctrica y en la parte, digamos, de desechos fósiles. Vamos con la eléctrica. Y en ello yo veo que tú tienes una clara definición al frente del PRD y lo mismo se ha visto. Ayer platiqué con Marco Cortés, pero no veo lo mismo en el PRI. Para el PRI, Alejandro Moreno dice que no hay prisa y desde mi punto de vista, esos mensajes entre líneas pudieran hacer pensar que en una de esas el PRI se sale de la discusión, digamos, dentro de lo que sería la idea de va por México y se va por una línea más pegada a la iniciativa presidencial que a lo que sería la propuesta que tú traes junto con el PAN. ¿Qué me dices de esto? Pues efectivamente nuestra posición es muy firme al respecto. Esta propuesta de reforma eléctrica, el sistema eléctrico nacional, no va a tono con todo esto que acabas de platicar, de comentar ahorita sobre las nuevas tecnologías, del avance mismo del conocimiento de lo que es ahora toda la globalización, el intercambio económico que se da ya entre países, mientras que la iniciativa de reforma eléctrica lo que busca al final de cuentas es el regreso a un viejo estatismo económico controlador. Se confunde la rectoría del Estado, que yo estoy convencido de que debe haberla en el sentido de fijar lineamientos, de vigilar, etcétera, en el sistema eléctrico nacional y en general en todo lo que es el gran rubro del manejo de las energías en nuestro país. Se confunde eso con el regreso al viejo estatismo y efectivamente cuando andábamos en campaña dijimos que no iríamos de ninguna manera a ninguna reforma que fuera regresiva, que le hiciera daño al país, que no beneficiara a la calidad de vida de la gente, y me parece que allí el PRI, pues al estarse dando los tiempos que ha planteado, que ha defendido que debe hacerlo públicamente, pues está generando esta percepción de que efectivamente pueden de alguna manera caer en la tentación, o por lo menos algunos sectores, de acompañar esta reforma eléctrica. Pero para que pase la reforma constitucional, porque se necesita modificar la Constitución, Pedro, se requerirían todos los votos del PRI, y en el PRI hay una enorme corriente, muy grande internamente, que se opone a esta reforma. Ciertamente hay un sector, ese que se forjó, que se consolidó y que vivió a la sombra del viejo nacionalismo, que está a favor de esto, le aplaude a la propuesta de López Obrador. Pero mi percepción es que la mayoría de los legisladores, de los diputados y diputadas del PRI, como en el Senado mismo, en la Cámara de Diputados, no están a favor de eso. Y entonces si como Alejandro Moreno, Alito, ha estado defendiendo que van a escuchar las cámaras empresariales, a especialistas, a científicos, a líderes de opinión, analistas, a especialistas en la materia energética y de ecología, etcétera, etcétera, pues entonces van a tener que concluir que esa reforma es altamente regresiva, nociva para el país, y que no es verdad que vaya a ayudar a que bajen los precios de la electricidad. Se dijo que no iba a haber gasolinazos desde que arrancó este gobierno, y ve en dónde anda la premium, ya rayando en los 24 pesos, y ha aumentado la cantidad de pobres en nuestro país, y que no vayan a salir ahora con que es por culpa de esa industria eléctrica por estar como está. Entonces yo sigo teniendo la confianza de que el PRI termine mayoritariamente y por lo tanto termine decidiendo que no va a acompañar esta reforma eléctrica, y que la coalición por lo tanto habrá de mantenerse. Sí, es clave que se mantenga esta coalición de Va por México, pero también, Jesús, creo,
no sé, seguramente lo habrás pensado ya a profundidad. Yo pienso que a partir de ahora se tienen que empezar a construir liderazgos importantes. Hablo de individuos, que pudieran llenar los zapatos de ser el próximo presidente del país. Y esto tendría que salir de la propia coalición en caso de que ustedes vayan fíjate, me estoy yendo muy lejos, pero hacia las presidenciales del 2024, pienso que hace falta el encontrar una figura que resulte una especie de denominador común, que con las mejores intenciones para México, entre los partidos del Va por México, promovieran una o varias figuras verdaderamente de peso que no se ven en el panorama y que pues hay tiempo como para hacerlas y ahí bueno, pues ustedes tienen la obligación política, creo, de sacar adelante propuestas que resulten atractivas al pueblo de México, que sepamos para dónde ir, quién será nuestro siguiente capitán, porque claramente este capitán sí trae el timón, pero no trae hoja de ruta, no trae brújula, no trae nada. Sí, la trae, es rumbo al desastre. Pues, con una vieja visión, visión del pasado. Sí. Pero esos liderazgos se van a ir construyendo en el camino, Pedro. Los tenemos que forjar entre todos y sobre la base especialmente de un acuerdo unitario, de una coalición como la que forjamos para las pasadas elecciones del 6 de junio, y hay que construirla de aquí al 24. Por eso es tan importante esto que hoy se discute, porque si finalmente se llegara a quebrar, ojalá y no, la coalición en el marco de esta discusión y votación de la reforma energética, pues entonces difícilmente construiremos, por lo menos con el PRI sería imposible, si esto sucediera, una coalición rumbo al 24, y hay que forjarla con la sociedad, de la mano de la sociedad, y de ahí van a surgir los liderazgos en esta conjunción de esfuerzos. No hay que dejar a la sociedad de lado, hoy menos que nunca. Hoy hay que hacer participar a la gente y hacerla consciente de lo importante que es el papel de cada mexicano. Jesús Zambrano, como siempre, te agradezco mucho el que estés aquí conmigo y estaremos en comunicación si así tú me lo permites. Con muchísimo gusto, Pedro, mucho gusto saludarte, muy buenos días. Gracias por la oportunidad, Jesús. Un gran abrazo. Gracias también para ti, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, que dice, esas figuras políticas hacia el 24 irán surgiendo. Espero que así sea. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Una voz que se está escuchando cada vez más fuerte y más pesada en el Senado de la República, no tengo la menor duda, es la de Kenia López, una mujer que hemos venido conociendo a lo largo de su desempeño y que tiene una gran determinación y un gran valor característico de las mujeres que saben lo que quieren. Y te pongo todas estas flores de entrada porque realmente te las mereces, Kenia, y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro, muchas gracias. Gracias por supuesto por tus palabras. Y bueno, pues no es fácil ser oposición en un país en donde el gobierno tiene tanto poder, pero es necesario. Es necesario, es fundamental. Además, creo que no se te olvida que estás representando a muchísima gente y por lo mismo, pues tu postura es la de muchos, ¿no? Y esto es... Sí, esto es de respetarse. Kenia, hay ahora ante una supuesta, y voy a poner entre comillas, amenaza de Lili Téllez al presidente de la República, porque si su presencia fuera en el Senado, entonces habría que resistir a este violador serial de la Constitución. Y entonces el presidente responde con que no va. ¿Qué opinas de este asunto? Primero que nada, déjame decirte que es muy lamentable que el primer mandatario de este país no asista a escuchar a la pluralidad, no asiste a escuchar a la oposición. Nunca, en ningún momento, la senadora Lili Téllez amenazó, nunca. Ella dijo hacerle frente. Y si el presidente de la República le tiene miedo a una lona, a una pancarta, a una consigna, pues me parece que es terrible, ¿no? Porque la verdad es que él
Pedro, él es producto justamente de eso. Él llegó a ser presidente de la República, a ser jefe de gobierno, y antes de eso, pues tomó pozos petroleros, o cerró Reforma, o encabezó muchísimas manifestaciones. Me parece que incluso es como desconocer su propia historia ante, por cierto, un Senado de la República que es plural, pero en donde él tiene mayoría. Me parece que esto que ha decidido de no ir al Senado de la República desdeña incluso a sus propios compañeros. Es algo muy lamentable. Mira, con todo, Pedro, con todo lo que le decían a Calderón no se achicó y fue al Senado de la República. Con todo lo que le decían a Peña, pues digamos, reconoció que era importante ir al Senado de la República, y nunca ambos presidentes faltaron al Senado de la República. Y te acordarás que había legisladores durísimos, legisladoras durísimas, que incluso ellos sí pasaban, digamos, de la consigna a la violencia verbal. Nosotros, en estricto sentido, en el Senado de la República hemos reconocido pues que el presidente de la República tiene mayoría, pero ni con esa mayoría se atreve a ir al Senado de la República. Muy lamentable. Es muy lamentable que no haya diálogo entre los poderes, porque una república tiene justamente que establecer esta comunicación interpoderes que son autónomos, que tienen su propia determinación, pero esto marca la institucionalidad de un país, Kenia, y eso yo creo que para cualquier ciudadano es una garantía de que las instituciones funcionan como una máquina y armónica, en donde sus piezas caben y se comunican para tener una acción. Pero si hay esta intransigencia, pues entonces vienen las disfunciones, y esto pudiera conducirnos a algo muy peligroso, que sería el establecimiento per se de uno de los poderes, el poder ejecutivo, como un poder rector, entiéndase dictador. Y esto sí preocupa, porque a la mitad de un mandato, el presidente se supone que tiene la mayor fortaleza, porque está lejos del inicio y lejos del final, y resulta que el presidente aquí, con esta ausencia, manifiesta debilidad. Sí, yo creo, bueno, así es a la conversación en redes sociales, en los medios de comunicación, que él dice no a un tuit. Fíjate nada más, a un mensaje de un tuit de una legisladora de oposición, que además claramente lo que ha hecho es dar discursos fuertes pero respetuosos. Es claro que hay un problema aquí, digamos, de entendimiento de la política, o yo te diría, Pedro, de entendimiento de la democracia, Pedro. Tú y yo tenemos la posibilidad de disentir, de no estar de acuerdo, pero tú tienes todo el derecho de expresarlo y yo también. Y él tiene la necesidad de escuchar a todos los que no están de acuerdo con él, o debería tener la necesidad, porque México es plural. Efectivamente, como me comentabas, yo aspiro, tengo la responsabilidad de ser la voz de millones de mexicanos, Pedro, que no piensan como López Obrador. Claro. Hago las contramañaneras desde el Senado de la República, porque hay muchísima gente que sabe que López Obrador miente en sus mañaneras. Y eso se necesita en un Estado de Derecho, en una pluralidad, en una democracia. Que el presidente de la República diga no al Senado de este país porque hay un tuit, ¿no? Además, fíjate, él dice desde la palestra de Palacio Nacional que hubo amenazas o una convocatoria, digamos, a hacerle algo, nada, que además yo incluso hice un video, ¿no?, antier, y le decía, fui a Palacio Nacional, al centro de la Ciudad de México, y le decía, no se preocupe, presidente, no le vamos a hacer nada que usted no haya hecho, con esa garantía, ¿no? Pedro, a lo mejor esa es la base de su preocupación. Digo, déjame decirte que es muy laxo, tengo que reconocerlo, ¿verdad? Porque pues hizo un montón de cosas, pero a ver, no pasa nada. Si no se preocupó, digamos, ni el presidente Calderón ni el presidente Peña, y acudieron al Senado de la República, ¿cómo es posible que él se preocupe o le dé temor? O de verdad, pues si él cree que lo que está haciendo es una verdad absoluta, está mal.
Está mal porque estamos en los peores índices de muertes por COVID. Está mal porque la gente no tiene dinero en el bolsillo. Está mal porque hay una inseguridad brutal. Y se le tiene que decir, vivir en una burbuja de Palacio Nacional me parece que es terrible y está afectando al presidente porque entonces no está viendo la realidad de este país. Sí, Kenia López, pues veremos cómo se da esta ceremonia con esta ausencia. Creo que esta oquedad va a marcar un principio de una crisis de comunicación entre poderes y en el camino hacia lo que serán estos próximos 3 años veremos cómo evoluciona México en ese sentido, pero lo que no se puede perder es la actitud de gente que como tú está marcando con respeto ciertas pautas que tienen que ser analizadas pues por el rector mayor que es el ciudadano. Y yo creo que aquí lo que te acaban de escuchar, el público tiene la palabra. Y como siempre te abrazo y te saludo, Kenia. Muchísimas gracias. Desde el Senado de la República seguiremos debatiendo, pero sobre todo, Pedro, seguiremos construyendo. Te mando un abrazo a ti y a tu auditorio, que tengan un extraordinario día. Muchas gracias. Gracias, querida Kenia. Kenia López Rabadán, una voz inteligente, interesante y de una mujer de valor. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Y yo le quiero agradecer muchísimo su presencia aquí en el programa a José de Jesús Franco, investigador titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y antes de empezar esta plática, decir a la comunidad científica que los respetamos, los queremos, los estimulamos, los apoyamos y estamos con ustedes con el enorme respeto que representa para nosotros el que haya gente inteligente que se dedique a hacer crecer a la vida de México en todas sus áreas, entre ellas las más sofisticadas como son la ciencia, la tecnología y el desarrollo de la inteligencia. Y José de Jesús, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Pedro? Un placer charlar contigo y muchas gracias por tus palabras introductorias. No, pues es de una reacción internacional ya la que se ha provocado luego de esta persecución que se está haciendo de los científicos en nuestro país, cuando lo único que se aplicó en su momento a través del CONACYT fue el uso de recursos del CONACYT para el desarrollo de la ciencia, y el desarrollo de la ciencia lo hacen ustedes. Yo no sé en dónde está el delito y me imagino que tú estarás pensando lo mismo. Pues sí, de hecho, yo creo que hay puntos importantes en el desarrollo de toda esta trama. Un punto yo creo que fundamental fue que en julio de este año la Suprema Corte de Justicia pues indicó que los recursos que recibió el foro durante sus años de existencia eran legales, que CONACYT debía de darle estos recursos, entonces no hay ilegalidad en el hacer llegar recursos hacia el foro. Y por otro lado, pues hemos tenido auditorías todos los años. Cuando yo fui coordinador general, tuvimos 2 auditorías cada año, una por un despacho externo y otra por el órgano de control de CONACYT. Entonces, todos los años hubo auditorías que pues dieron luz y dieron cuenta de que el recurso se había utilizado de acuerdo a lo planteado, y en ese sentido, bueno, pues tenemos por un lado todos los documentos y por otro lado tenemos plena tranquilidad de que los recursos no fueron utilizados de forma indebida, como desafortunadamente se ha tratado de decir, o bueno, más bien se ha dicho en redes sociales, que pues nos han atacado, que han estado repitiendo las mismas cosas que ha repetido la Dirección General de CONACYT, diciendo
cuestiones que son o medias verdades o mentiras. Entonces, bueno, ni modo, ha habido esta campaña de desprestigio en redes sociales, pero afortunadamente, y me da mucho gusto decírtelo y reconocer, el trabajo de los medios de comunicación pues usuales, que yo creo que nos han permitido expresar nuestros puntos de vista y pues decirle a toda la sociedad que los recursos públicos han sido utilizados de manera adecuada y que, bueno, pues cuando la autoridad así lo decida, nosotros con mucho gusto daremos toda la evidencia sobre este tema, ¿no? Sí, yo fíjate que pienso que en el fondo lo que hay, esto no va a pasar a más, porque estoy seguro que no puede pasar a más. Sería esto un escándalo y además implicaría el que esto lo reprobara México, porque atacarlos a ustedes es atacarnos a todos. Yo conozco a gente como tú, como Julia Tagüeña, como Julieta Fierro, que es gente que hemos visto toda la vida. El único que han hecho es investigar y trabajar y hacer incluso labores de difusión cultural en nuestro país y científica. No, el problema es el daño a las personas, el daño a su prestigio, el daño a sus carreras, el tocarlas bajo la perspectiva de que han sido partícipes de delincuencia organizada y de cuestiones que van totalmente fuera del orden de lo que yo estoy seguro que en tu vida te habrás imaginado que estarías en estas circunstancias en este momento compareciendo ante fiscalías y tratando de defender algo que no tiene por qué ni siquiera argumentarse, pero pues esto a veces ya nos sorprende tanto que pareciera que es un asunto de carácter regular el que científicos mexicanos se tengan que defender de un gobierno que había decidido en el pasado otorgarles dinero para estimular su investigación. Y ahora, pues como que se voltea esta situación en función de un fiscal que pretendidamente lo que está cobrando es una venganza. Pues mira, al revés de como está sucediendo en todo el mundo, en este momento se han estado dando a conocer los premios Nobel de literatura, de física, de química, y el día de hoy se dio justamente a conocer el premio Nobel de la Paz, que va a un par de periodistas, una periodista en Filipinas y un periodista en Rusia, por básicamente hacer una labor fuerte en sus países para tener libertad de expresión y para poder combatir esta desinformación que pues ha sido muy muy fuerte desde las redes sociales. Yo creo que el mundo pues está apreciando todo el trabajo para tener conocimiento verídico que viene pues no solamente de las academias, sino también de los propios medios de comunicación. Y pues desafortunadamente aquí en México pareciera ser que las cosas están al revés. Yo espero que esto cambie, o sea, el trabajo que ha hecho la comunidad científica y tecnológica en México es un trabajo reconocido por no solamente los pares aquí en nuestro país, sino también los pares en el exterior. Y hemos tenido cartas de apoyo de muchísimos lados, de las academias de ciencias de Latinoamérica, de las academias nacionales de Estados Unidos. De hecho, ayer salió una carta que fue mandada al presidente de la República de las academias nacionales de Estados Unidos, en donde se señalan justamente lo que acabas de señalar. Entonces hay una sensibilidad importante de parte de las comunidades académicas, pero no únicamente de las comunidades académicas, también la oficina de Michelle Bachelet pues ya puso el dedo sobre este asunto, diciendo que pues en su oficina están siguiendo de cerca el desarrollo de este caso. Pues yo solo te quiero decir, José de Jesús, que esta no es una entrevista contigo, es una abierta manifestación de apoyo a la comunidad científica mexicana, tan respetable, de tantos años, de tanta educación, de tanto dedicación y esmero por darle a México un lugar en el mundo de la ciencia. Ustedes han hecho una labor extraordinaria
que debe de ser reconocida, y después de este exabrupto que tropieza con la ignorancia, esto seguirá adelante. Tú sabes que luego en la vida hay coyunturas que son oscuras, pero son el preámbulo. Dicen que nunca está tan oscuro que cuando va a amanecer, pero esto sirve para hacer una reflexión sobre la labor fundamental que ustedes han hecho en la vida intelectual de México, y desde aquí vaya nuestro más profundo reconocimiento a ti y a todos 31 que están involucrados en este hecho ignominioso que desde aquí reprobamos. Y te mando un abrazo y espero que esta pesadilla termine pronto. Muchísimas gracias, Pedro, y la verdad es que el nombre de Pedro Ferriz es uno que yo respeto muchísimo. Tu padre era pues un amante del conocimiento. De hecho, había un concurso muy famoso que su voz hizo muy famoso el conocimiento. Entonces, sigues en esa tradición, y mi reconocimiento a ti y a toda tu familia, Pedro. Él me enseñó a salir en la noche y decir, mira, ahí está Sirio, allá está Betelgeuse, ahí está Alfa de Centauro, ahí está Venus, lucero de la noche o de la mañana, según los aztecas. Te mando un abrazo, querido amigo. Igualmente, hasta luego. Gracias, José de Jesús Franco López. Es un astrónomo reconocido, hoy acusado de delincuencia organizada por esta cuarta transformación. Es una desgracia. Y no digo más porque me salen palabras que no debo decir ante un micrófono. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Se argumentó en tiempos pasados, cuando las elecciones, que el equipo de Morena aprovechó mucho de la estructura propia del gobierno mexicano para llevar agua a su molino, en, digamos, términos de proselitismo. Y con ello empiezan las primeras quejas interpuestas, en esta ocasión por el PAN, ante el INE en contra de Morena y también de la Secretaría del Bienestar, justamente por el manejo de este tipo de recursos para incidir en el voto. ¿Y quién representó este asunto? Víctor Hugo Sondón, que es representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral. Y Víctor Hugo, te saludo esta mañana. Víctor Hugo, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, no, al contrario, gracias, Víctor Hugo. Hubo abiertas irregularidades, aparte esta que se denunció el día de ayer, pues hubo una intervención directa del presidente en las mañaneras todos los días sobre cuestiones que él decía que no podía quedarse callado y que no podía ser cómplice, ¿no? Y pienso que se ha tomado el INE mucho tiempo en actuar en consecuencia y decir esto estuvo mal, esto estuvo bien, en función simplemente de cumplir con la ley electoral, punto, no hay más. Pero parece que a veces es difícil interpretar hasta esto. Sí, fíjate, Pedro, que tienes toda la razón. Fue sistemático el actuar del inquilino de Palacio Nacional durante todo el proceso electoral, y no tan solo durante el proceso electoral. Previo al proceso electoral se pasó de manera reiterativa atacando o denostando a sus adversarios políticos. Su comportamiento siempre fue de un jefe de un partido político, no de un jefe de Estado, lo cual sin duda alguna lamentamos todos, independientemente de que seamos opositores al régimen y que no estemos de acuerdo con un sinnúmero de decisiones que se han venido tomando desde Palacio Nacional. Pero en este caso en particular, déjame te comento, Pedro, que dentro de todas esas acciones sistemáticas que ha venido teniendo el presidente desde su programa matutino con musical Las Mañaneras, no dejó escapar que se cometía otro gran ilícito, como el vulnerar la Constitución, para ser muy específicos, el artículo 134 de la Constitución, que versa que la Federación, los municipios, la Ciudad de México, todos los que integran la función pública, se deben de abstener de participar de manera personal o con recursos públicos en los procesos electorales. Y fíjate que aquí el hecho es muy grave, porque los miles de funcionarios, los miles de representantes generales y de casilla del partido Morena fueron financiados a través de la Secretaría del Bienestar. ¿Y cómo digo que sucede este financiamiento? Para ser más claro y para que tu público lo pueda entender. Que no sabemos si fue antes o después o durante
pero lo que es un hecho es que todos los representantes generales y los representantes de casilla, para ser más específico, 9 de cada 10 que integraron las mesas directivas de casilla en representación del partido político Morena, son beneficiarios de un programa social a través de la Secretaría del Bienestar. Imagínate lo grave de esto. Pero aparte de eso, el 17% de todos estos forman parte de más de un programa social, lo cual está prohibido legalmente porque nadie puede ser beneficiado por un programa social más allá de un solo concepto. Y en este caso, el 17% de todos estos miles son beneficiados con más de uno, lo cual vulnera muchos apartados legales, sin duda alguna, pero principalmente estamos frente a un hecho grave, claro y notorio que vulnera un precepto constitucional de manera contundente al aprovecharse de su posición y de esos recursos públicos con los que dispone el gobierno federal a través de esta secretaría, de la necesidad de apoyo de los ciudadanos para realizar esta acción en beneficio de un partido político. Nosotros acabamos de presentar esta senda denuncia ante el Instituto Nacional Electoral y estamos ahorita en la elaboración, esta es una primicia para tu programa, Pedro, estamos presentando esta denuncia en contra de los funcionarios públicos, en contra de los titulares de estas áreas, ante la Fiscalía Especializada de los Delitos Electorales. Porque esto es algo, a más de prohibido e ilegal, es falto de ética. Cuando ellos siempre se han apostado frente a la sociedad diciendo que son los paladines de la democracia y son los paladines en contra de combatir a la corrupción, bueno, cada vez se van pareciendo más a lo que han venido criticando durante tantos años. El hecho es que, pues, como dirían en mi tierra, pues ya se salieron con la suya, ¿no? Porque ya utilizaron los recursos, ya pasaron las elecciones y ahora vendría, digamos, algún tipo de acción, esperamos que así sea, en donde se ubiquen las cosas, pues ya no digamos para ahora, sino para el futuro y evitar estas formas por demás abusivas del uso del poder para fines de carácter electoral. En la historia de México lo hemos visto, lo veíamos con el PRI en su momento durante todo el siglo pasado y ahora lo estamos volviendo a ver con esta acción de aplanadora de una Morena que trata de emplear todo tipo de recurso, empezando por el propio recurso de la diatriba del presidente, para vender el favor a la nación de que están siendo gobernados por el único partido político que, empieza la lista de todos los beneficios en algo que espero que haya, no sé qué esperen ustedes que pase después de esta toma de conciencia en el INE. ¿Qué pasará después? Mira, hay un paso inmediato, que es el que estamos buscando, que es el de las medidas cautelares, que tiene que aplicar el Instituto Nacional Electoral, y de acuerdo a esas medidas cautelares, nosotros ver el sentido en el que salga esta respuesta a esta queja por parte del Instituto Nacional Electoral y recurrir a otras instancias como es la propia Sala Superior. Si bien es cierto, es un hecho consumado de imposible reparación, nosotros lo que estamos buscando es que por lo menos no quede impune, que haya sanciones que sean ejemplares para que en lo sucesivo, tú sabes que el año que entra tenemos otro proceso electoral en donde se renuevan 6 gubernaturas y un congreso local y todos los ayuntamientos de una entidad federativa. Y después en el 2023, previo a la elección, que entonces será la más grande en la historia de México, como lo fue en la del 2021, en donde prácticamente se renueva desde la presidencia de la República hasta varios niveles de gobierno y de la representación popular en muchas entidades federativas, el propio Senado de la República, nuevamente la Cámara Federal. Entonces, que esto sea tan ejemplar y que siente un precedente de que esto no puede volver a suceder, porque aparte de marcar una inequidad en el proceso electoral, marca también un desvío de recursos, que es algo muy importante. Entonces, por eso no lo vamos a dejar únicamente en ese ámbito o en ese plano. Iremos a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales para que se investigue a todos los servidores públicos que deben de cuidar su desempeño en el desarrollo del empleo, cargo o comisión. En esos casos son los principios de disciplina, legalidad y objetividad profesional, y lo que siempre ellos han hablado en todos los ámbitos, que es la honradez, la lealtad, la imparcialidad y el desarrollo con integridad de sus puestos públicos. Entonces, esto es algo que, aparte de que nos das la oportunidad, Pedro, lo cual agradezco mucho, de poderlo hacer del conocimiento de la sociedad, el que tengan conocimiento de que los programas sociales
la única intención es el beneficio de ellos mismos y no les pueden condicionar absolutamente nada. Aquí lo que se ve claramente es un condicionamiento de una entrega de un apoyo para alguien que está vulnerable ante la sociedad porque tiene una necesidad específica y se está empleando para fortalecer las estructuras electorales de Morena, como también lo utilizado durante mucho tiempo, previo al proceso electoral, mediante los siervos de la nación, que cada vez, tú lo sabrás perfectamente y mejor que yo, cada vez se parece más a los círculos bolivarianos. Se parecen cada vez más a lo que sucede en Venezuela y se parecen cada vez más a lo que el presidente ha criticado, que es al gobierno de Salinas. Sí, y recuerdo hace muchos años que había la estructura de los legionarios, que eran legiones de jóvenes que hacían este tipo de labores como los servidores de la nación en Cuba. Ahí lo veía yo, andaban con su pañoletita, se identificaban perfectamente y eran, aparte, no solamente voceros de un gobierno, sino espías del mismo. Y con esto, el adoctrinamiento, en fin, es toda una serie es una cadena de consecuencias que no queremos ver y no vamos a ver en México. Por Dios, no podemos caer en eso. Víctor Hugo Sondón, muchas gracias por tu presencia aquí y te deseo, de verdad, te deseo que sigas creciendo en esta carrera política que has venido a escoger. Tiene luces y sombras, pero espero que sean muchas más las luces para ti. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Pedro, y también toda mi admiración. México necesita muchos periodistas como tú, y no lo digo de verdad con una palmada en la espalda, lo digo de verdad porque eres una persona combatiente que sin duda alguna estás enfrentando, al igual que muchos de nosotros en la oposición, estás enfrentando a un régimen totalitario que pretende imponer su voluntad y solamente la decisión de un solo hombre. Por eso, mil felicidades y ojalá tuviéramos más periodistas como tú. Te agradezco en el corazón. Víctor Hugo, gracias y que tengas un buen fin de semana. Central FM Equilibrio presentó Lo Mejor de la Semana con Pedro Ferriz de Con. Lo mejor de la semana. CentralFMEquilibrio.com